profundicemos más que el lunes, nunca es lo mismo, ¿no? Siempre viene algún cambio, aunque hablemos del mismo tema. Algunos han estado el lunes también presentes y está bueno que estén también hoy porque en la reiteración está la fijación, ¿no? Cuando uno repite un concepto, se fijan esos conceptos. Y eso está dentro de la pedagogía, ¿no? Y nos ayuda como dije, a sostener conceptos que para nosotros son importantes, sobre todo en el tiempo que nos toca vivir ahora, ¿no? Eh, pero de todos modos, siempre, nunca puede ser igual, siempre va a haber cosas nuevas sin querer, ¿no? Se dan así. Y digo por aquellos que estuvieron el lunes también, además de fijar el conocimiento, también seguro vamos a escuchar algunas cosas que no las escucharon el lunes. Estamos con Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Vamos a recordar un poquito las palabras del apóstol San Pablo, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto sin palabra del Señor, perdón, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estos son puntos que dijimos el lunes pasado, importantes para tenerlo en cuenta. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, te anticipo por si me olvido, lo que te está diciendo acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que vos y yo no estamos en tinieblas como para que quedemos atrapados en los días de juicio, ¿no? Y dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, y esto está relacionado con lo que te dije antes, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntos con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿no? Y vamos a orar. Padre, te agradecemos ahora por tu palabra y te rogamos que el Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas, y como siempre lo haces cada vez que nos reunimos, lo hacemos en tu nombre. Señor, no estamos juntos en un lugar físico, pero sí estamos juntos en un lugar virtual, y podemos sentir tu presencia y podemos darnos cuenta de la importancia que es la iglesia, que está conformada por cada uno de tus hijos. Gracias te damos por tu inmenso amor y por el privilegio que tenemos de reunirnos en tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Gracias a Dios. Bueno, el lunes pasado, como ahora también, siempre hago un repasito de todo para que nos vaya quedando esos conceptos, ¿no?
La vez pasada, cuando arrancamos con todo este tema, lo que leíamos era en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Estábamos leyendo las profecías del Señor Jesús. No leímos todo, sino leímos la primera parte, bien la primera parte, ¿no? Donde los discípulos que se habían reunido con él le hicieron tres preguntas, ¿no? Una estaba relacionada con el templo, porque Jesús había visto el templo que los discípulos le mostraban, y el Señor dijo, bueno, no van a ver de este templo piedra sobre piedra, es decir, que todo esto iba a desaparecer, ¿no? Y, y bueno, eso después dice la Biblia, ¿no? Que lo llevaron aparte al Señor Jesús para hacerle por lo menos tres preguntas. Una era, ¿cuándo iba a pasar esto? ¿No es cierto? ¿Qué era esto de que no iba a quedar piedra sobre piedra? Y la otra era justamente cuándo cuáles son las señales que van a anticipar la llegada del Señor y cuándo es el fin de los tiempos. De eso eran las tres preguntas básicas que habían hecho al Señor. Y el Señor les explicó. La primera profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra se cumplió. ¿Te acordás que yo lo mencioné? Se cumplió en el año 70 con la invasión de los romanos en la época del emperador Tito, ¿no? Entonces, si bien Tito no quería que destruyeran el templo, parece ser que el general que estaba al frente de las tropas, no sé si él o algunos de sus oficiales, pero estaban como enardecidos, destrozaron el templo, ¿no? Que lo que hoy vemos y lo que quedó de eso es el famoso Muro de los Lamentos, ¿no? Dios me dio la oportunidad de ir a conocer con mi esposa. Es muy impresionante ese lugar porque, bueno, ves la historia bíblica por todos lados, todo el tiempo, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ahí están los restos que quedaron de ese templo. Ahora, después Jesús habla de las señales, ¿no? Pero también, como dijimos, no las mostraba como señales este, más importantes, sino como indicadores, ¿no? Que eh, iban a ayudarnos a entender cómo los tiempos se van acercando relacionado con su pronta venida, como dice la palabra, ¿no? Con su próxima venida. Y bueno, a veces me quedo un poco frenado porque por ahí estaba pensando también decirte que la venida del Señor tiene dos fases. La primera fase es el arrebatamiento y la última fase es cuando desciende el Señor Jesús con todo su pueblo, es decir, con todos nosotros, para reinar en la tierra y arranca el milenio. Que todas estas cosas, como dijimos el lunes, las vamos a ir viendo más adelante. Es decir, ya voy largando algunos títulos, por decirlo así, unos temas que vamos a desarrollar y lo hago un poquito como para que nos vayamos familiarizando con los términos, ¿no es cierto? Entonces, los episodios que habla Jesús desde el día que lo dijo hasta la fecha tienen que ver con, por ejemplo, lo que decía él, que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, si vos querés, falsos predicadores, y que iban a tratar de confundir. Y bueno, no solamente en la etapa del principio de dolores, porque esto le llamaba a él principio de dolores, sino después ya cuando vamos entrando en el periodo de la gran tribulación, ahí ya se manifiestan abiertamente los falsos profetas y los falsos cristos, ¿no? Es decir, como que eso va incrementándose y cada vez es más fuerte. Todos los sucesos que habla Jesús existieron siempre, lo hemos hablado muchas veces, siempre hubo falsos cristos. Es más, antes que naciera Jesús, yo lo compartí con ustedes, en ese periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que fueron 400 años, hubo muchas personas que dijeron ser el Cristo, e inclusive personas que también fueron crucificadas. Por eso si uno tiene la oportunidad de hablar con una persona judía, los judíos interpretan que Jesús fue otro impostor, es decir, no lo aceptan como el Mesías. Además, la imagen que tienen los judíos acerca de Cristo es de un Cristo
poderoso, ¿no es cierto?, que viene con todo su esplendor y gloria, porque obvio, como que se trata del Mesías, no puede venir uno que nazca en la ciudad de Belén o en el pueblito de Belén, ni mucho menos nacer en un establo, ¿no? Para ellos eso, digamos, para ellos Jesús entró dentro de esa categoría de impostores que aparecían en aquel tiempo. Bueno, ahora, desde aquel tiempo que Jesús hizo estos anuncios hasta la fecha, eh, anticristos, bueno, anticristo es otro tema que vamos a hablar después, personas que se hacen pasar por Cristo abundan, ¿no? Y a eso se le suman las otras calamidades, como guerra, rumores de guerra, ¿se acuerdan que hablamos también? Y además también de las pestilencias o peste, como lo que se vive ahora, ¿no? Ahora es una pandemia porque abarca todo el mundo. ¿Se acuerdan la palabra pandemia? Pan, todo, demia, es una palabra griega. Demia, pueblo, todo el mundo para nosotros está viviendo esta experiencia de la enfermedad del coronavirus que nos está afectando a todo el mundo, ¿no? Es una cosa global. Bueno, Jesús de alguna manera lo tiene anunciado cuando habla de epidemias o pestes que van a suceder en la tierra, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros ahora estamos viendo y que también se incrementa, es decir, con el correr de los años, desde que el Señor lo dijo hasta la fecha, las cosas son cada vez más pesadas, es decir, más pesados los terremotos, más pesadas las guerras, más pesadas las epidemias, es decir, y también la frecuencia más cerquita una de la otra. Bueno, eso es como, por eso dice principio de dolores, y cuando habla de principio de dolores, todos los comentaristas bíblicos dicen de que tiene que ver, que hace como digamos, eh, una analogía, ¿no?, con lo que es una mujer cuando va a dar a luz. Entonces que los dolores se van incrementando, y esto es así, ¿no? Es como que todos estos sucesos cada vez son más fuertes y más evidentes, ¿no? Y que nos impactan fuertemente, ¿no? Los últimos terremotos fueron tremendos, ¿no? Y las guerras también son tremendas, ¿no? Ninguna guerra es buena, por supuesto, pero son atroces, no sé cómo explicarlo, son cada vez más letales, ¿no?, fuertes. Y eso es lo que se vive ahora, ¿no? Ese es nuestro tiempo. Esos son indicadores, como te decía antes, de que están señalando que el Señor Jesús está pronto a su llegada, ¿no? Y todos los creyentes hoy, en este tiempo, estamos pensando que la verdad que el Señor ya debe estar a la puerta, ¿no? Pero a veces también digo, bueno, haciendo una mirada más amplia, yo eso habrá pasado en otras ocasiones cuando se vivieron situaciones también así tan graves como las de ahora, como fue la guerra, ¿no? Yo les contaba la Primera Guerra Mundial, los creyentes de aquel entonces, tanto durante la guerra e inclusive posguerra, todos pensaban, bueno, ahora el Señor estará a la puerta, ¿no? Y ya vendrá, y que se va a instalar un nuevo orden, y que ese nuevo orden va a traer el anticristo. Bueno, todo lo que se pensó en la Primera Guerra Mundial, también se volvió a pensar en la Segunda Guerra Mundial. Y también cuando hubo otras pestilencias, ¿no es cierto? Que los creyentes veían esto como una señal muy contundente de que el Señor estaba a la puerta. Y ahora nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Eh, no sé, pero casi que todo el mundo, por decirlo así, apostamos que esta vez el Señor viene inevitablemente, porque son muchas las cosas que ya están como preparadas para ese gobierno universal que se va a establecer, donde se va a sentar el anticristo, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora, nosotros tenemos que tener bien claro, lo venimos diciendo, Pablo habla justamente del arrebatamiento, ¿no? También se usa una palabra griega para esto, parusia o parusía en lo correcto, que tiene que ver con la venida de Jesús, ¿no? Y como te dije antes, tiene dos etapas la venida de Cristo. La primera es la que está ahora para cumplirse, que es el advenimiento de Jesús
en las nubes, así relata la palabra, y que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado. Yo decía el lunes, no es que se van a levantar momias, que van a asustar a la gente, ni son muertos que caminan, no, no, nada que ver. No, nos van, si yo estuviese fallecido o las personas que están fallecidas, se levantarán con un nuevo cuerpo directamente. Y no van a asustar, no son personas que aterroricen. Lo que va a aterrorizar el hecho, la situación, lo que pasa, ¿no? Algunos piensan de que quizás hasta las tumbas serán removidas, y no sé, pero lo que pase va a ser fuertísimo, porque yo les decía el lunes, imagínate, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso ya genera un shock en la gente, ¿no? Un golpe psicológico fortísimo. Y si encima eso, después, los que estamos vivos, dice Pablo, ¿no es cierto? Los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice en otra parte, en un instante, en un pestaneo. ¿Cuánto mide un pestaneo? Bueno, es menos de un segundo. En menos de un segundo, milésimas de segundo, nosotros vamos a ser arrebatados con un cuerpo transformado, glorificado, ¿no? Contaba la vez pasada, porque algunos se preguntaban, ¿pero me van a conocer quién soy yo? ¿Voy a conocer a los demás? Sí, nos vamos a conocer. Este, no sé, tendremos quizás una apariencia similar a la que tenemos ahora, pero con un organismo, con un cuerpo espectacular, ¿no es cierto? Así uno puede verlo, porque Jesús fue la primicia, al dar su vida en la cruz y morir, cuando resucita con el cuerpo glorificado, ¿no? Y acordate que traspasó las puertas, es un cuerpo que pueda atravesar lo material sin dejar de ser materia. No es un espíritu, no es algo abstracto, sino que es sólido, pero tiene esa capacidad. Algunos escritores bíblicos dicen que se puede trasladar, como quien diría, a la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, esas cosas que serán espectaculares el día que nosotros podamos tener la experiencia de tener el cuerpo glorificado, ¿no? Y para los que nos gusta comer, también se puede comer, ¿no es cierto? Porque imagínate que lo que va a pasar cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, que es su novia, ¿no? Y nos lleva a su presencia, allá se llama así, es una fiesta que va a haber en el cielo, que se le llama las bodas del Cordero. Y en ese lugar nosotros vamos a comer, justamente, va a haber un banquete impresionante, ¿no? Y vamos a poder comer con el cuerpo glorificado. Digo, para los que nos gusta comer, si alguno dice, ¿será que podré comer allá? Sí, quédate tranquilo. No sé si habrá asado, qué habrá, pero seguramente cosas muy ricas, ¿no? Ahora, este, el día que nosotros vayamos con el Señor, deja de operar el Espíritu Santo, se termina la era de la gracia o la era de la iglesia, el día del arrebatamiento, ¿no? Que para mí, a mi juicio, ya está a la puerta, ¿no? Igual nadie sabe cuándo va a ser el día que venga el Señor a buscarlo. Nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo saben. Solamente Dios sabe el día y la hora, ¿no? Nosotros podemos especular, podemos decir, bueno, estamos muy cerca por lo que se vive, por lo que dice la palabra, cómo se cumple. Bueno, está bien, pero nadie sabe cuándo será el día que el Señor nos va a llevar, ¿no? Ahora, el día que nos lleva y nos libera de la gran tribulación. Lo que podemos llegar a vivir, como lo que estamos viviendo ahora, son estos sucesos, estos, eh, ¿cómo te podría decir? Estas calamidades, ¿no? Que indican, como te dije antes, la pronta venida del Señor, pero son principios de dolores, nada más, son principios de dolores. Así lo declara Jesús, ¿no? Principios de dolores. Leí esto en Mateo 24, y ahí justamente en el versículo 7, 8, por ahí,
está diciendo justamente que todos estos sucesos son principios de dolores, ¿no? Yo hace un tiempito atrás, yo les decía a ustedes que el, estos terremotos que se ven, estas epidemias que tenemos ahora, son como, decía un comentarista bíblico, son como juego de niños comparado con lo que vendrá en el día que vengan los juicios sobre la tierra, ¿no? Viste que a veces dicen, eh, no hay juicio o no hay justicia sobre la tierra. Y claro, desde el punto de vista humano, en realidad, la Biblia declara abiertamente que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, así dice, ¿no? No hay una justicia auténtica, es lo que hay, ¿no? Nada más. Y bueno, y más no se puede pedir porque los seres humanos, nosotros, tenemos inclinaciones pecaminosas y si no tenemos a Cristo, con más razón le damos rienda suelta a todo lo que es pecado, ¿no? Entonces, no vamos a tener, nosotros nunca podemos lograr tener una justicia justa, valga la redundancia, ¿no? Por eso dice la Biblia claramente de que la justicia humana es como trapo de inmundicia. Es fuertísimo lo que dice la Sagrada Escritura con respecto a la justicia humana. Pero no es que acá se van a salvar, por decirlo así, los que hacen injusticia, ¿no? Eh, por eso a veces se piensa que Dios es injusto, porque algunos están esperando que Dios castigue a los que hacen cosas feas y dañan a los demás. Bueno, a todos, diría mi madre, le llega a su San Martín, ¿no es cierto? Y, y bueno, sobre la tierra caen los juicios justamente por el comportamiento humano, ¿no? Pero, pero a vos y a mí, fíjate, lo venimos diciendo ya, nosotros nos salvamos de ese juicio por una sencilla razón. La razón es que vos y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya la palabra Salvador te está diciendo que te salva, no solamente del juicio eterno, sino te salva de los juicios sobre la tierra, ¿no? Entonces, Él viene a buscar a su iglesia. Su iglesia es la novia. Y como dijera otro comentarista bíblico que decía, el Señor no va a maltratar a la novia, nunca va a maltratar a la novia. Y si Él pagó en la cruz del Calvario, el Señor Jesús, por tus pecados y los míos, pagó por nuestras culpas, nos redimió, nos limpió de todo pecado ante su presencia, entonces no sería justo que nosotros tengamos que vivir ese periodo de la gran tribulación. No. Pero Pablo lo dice, no es el único lugar, pero para darte una idea, ya donde hemos leído, de que vos vas a ser liberado de ese tiempo, vos no vas a vivir esa experiencia de que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Este, por supuesto que la venida de Cristo no sabemos, pero no viene con el deseo de dañarnos, para nada, sino de librarnos de lo que se viene, que eso sí que es grave. Por eso dice que nosotros estamos como liberados de la ira, ¿no? La palabra que usa acá es, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no nos va a exponer a la ira que se sobrevendrá en la tierra, sino que nos, nos salva a nosotros. La palabra exacta que dice la palabra es para alcanzar salvación. Es decir, que su propósito es que nosotros alcancemos salvación. Ahora, es posible de que por ahí nosotros visualicemos lo que sería el anticristo. Por ahí nosotros nos vamos a dar cuenta potencialmente quién o quiénes pueden ser los anticristos. ¿Qué es el anticristo? Eso habíamos preguntado este lunes que pasó, no, el lunes anterior, y que el lunes que pasó le íbamos a responder. Pero alguno por ahí no estuvo el lunes, y en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es entonces el anticristo? El que niega al Padre y niega al Hijo, que es mentiroso, justamente, ¿no? Que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, aquellos que tienen ese espíritu, donde niegan, rechazan a Jesús como el Cristo,
a Jesús como el Mesías, ¿no? Estos que son personas que niegan al Padre y niegan al Hijo, bueno, que niegan y en todo caso no solamente niegan, sino que se rebelan completamente. Bueno, esto es el anticristo. Ese es el espíritu del anticristo, ¿no? En primera de Juan, también el capítulo 4, versículo 3, habla del espíritu, ¿no? Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el tiempo de Juan, Juan decía que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va al Antiguo Testamento y lee las historias bíblicas y se pone a observar el comportamiento de los hombres de Dios y mujeres de Dios de aquel tiempo, vamos a ver que algunos personajes bíblicos son tipos de Cristo, como Moisés, por ejemplo. Moisés es un tipo de Cristo, ¿no? Es decir, si querés, presionando un poco, es como que tenía el espíritu de Jesús, ¿no? Este, bueno, también se va a ver, se está viendo, desde que Juan lo anuncia inclusive, se va a ver ese espíritu del anticristo, ¿no? Para darte un ejemplo así sencillo y rápido, por ejemplo, Hitler tenía un espíritu del anticristo. No solo que tenía un espíritu del anticristo, sino que más de uno pensó que era el anticristo, ¿no? Es decir, va a haber muchas personas, y hay personas actualmente, inclusive organizaciones humanas, que responden a ese espíritu del anticristo, ¿no? En este tiempo se manifiesta mucho esto del anticristo. Hay una presión, vamos a decir, de carácter espiritual, esa densidad espiritual que uno percibe, tiene que ver con el anticristo, ¿no? Yo compartía el lunes de que al principio, cuando arrancamos con la cuarentena y bueno, que la gente interpretaba que iba a ser una cosa pasajera, que íbamos a estar quizás 15 días, lo sumo 20 y después volveríamos a la normalidad, por lo menos eso es lo que se pensó al principio, pero ya se sentía esa pesadez espiritual, ¿no? Se sentía ese, no sé cómo aplicarlo, pero como, por ejemplo, te provoca tristeza. Mi esposa se escapó ayer, no digas nada, se escapó con mi hija al supermercado, se escapó, mirá vos, no le digan nada, que yo ando alcahueteando las cosas, pero se escapó y cuando fue al supermercado, se quedaron asombrados, porque encima había poca luz, ¿no es cierto? Un semejante mole de edificio, ¿no? Y poquita gente atendiendo, poquita gente comprando. Y decían mi esposa y mi hija, dice, vos tenías que ver, papá, eso era un lugar triste, triste. Bueno, los lugares no pueden ser ni tristes ni alegres, o sí, quizás. Es como lo vemos nosotros. Tal vez tiene que ver con lo que se percibe en el espíritu, ¿no? Pero se percibe esa tristeza, ¿no? Yo decía el lunes que cuando uno sale a la calle, uno ve un mundo de verdad cambiado, ¿no? Muy cambiado. Yo traté de ser fiel a la cuarentena, ¿no? Y solamente 2 veces salí de mi casa. La primera vez casi, ya habrá pasado más de 40 días, y que fui a ponerme la vacuna, ¿no? Nos fuimos con mi señora. ¿Y dónde fuimos? Casi al lado de la iglesia, que está ese centro sanitario. Y fuimos ahí, y nos pusimos la vacuna. Fue mi salida. Y bueno, se veía, por ejemplo, en ese momento no había gente en la calle, no había nada, ¿no? No había movimiento de tráfico prácticamente. Y, y bueno, muy poquita gente también en el centro sanitario, ¿no? Bueno, pasaron los días y después tuvimos que volver para ponernos la segunda vacuna. La primera fue contra la gripe y esta contra la neumonía. Y bueno, fuimos de nuevo, se vio más gente, pero como te decía, un ambiente enrarecido,
Y además la imagen de las personas. Es más, yo mismo tenía que ir con el tapaboca o como le llaman también, este, el tapaboca, Barbijo. barbijo, sí, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Este, y, y bueno, es una cosa rara, parece una película de ciencia ficción, ¿no? Este, pero es lo que se observa, ¿no? Lo que se observa es eso. Y, y todo el mundo está enrarecido, no solo acá donde vivimos nosotros, es en todo el mundo. Esto es mundial. Y eso por ahí nosotros no nos damos cuenta. Fíjate que ni siquiera podemos viajar dentro de nuestro propio país. Hay provincias que donde vos entras te ponen en cuarentena, ¿no? Porque están también cuidando su territorio y su lugar de que no haya contagios, y si tienen más logros, porque seguro las provincias tienen más logros que Capital Federal y que el Gran Buenos Aires, que acá es el centro de la mayor cantidad de infectados, y bueno, entonces los de las provincias se cuidan de que nosotros no vayamos a hacer líos llevando el virus para aquellos lugares donde por ahí hay lugares que, gracias a Dios, no se manifestó nunca el virus, ¿no? Dentro de nuestro país. Capaz que ya lo sabías, pero bueno, este, pero es así. Ahora, un mundo diferente. Y todo con una esperanza. La esperanza de que va a venir una vacuna, de que va a haber alguna medicación para curarnos. Y yo te soy honesto, Dios sabe, mi esposa también, todas las noches cuando oramos también entre todas las cosas que le pedimos al Señor, es que Dios dé luz a la ciencia para que aparezca una vacuna o aparezca también la medicación para la cura. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud anunció de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus, porque es posible que este virus no se vaya más de nosotros, viva acá, ¿no? Y tengamos que convivir con ese virus. Fíjate, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, porque mientras este virus circula, los gobiernos del mundo se ven obligados, si querés decir obligados, ¿no? Pero pienso que pensando bien, pensando sano y bien, se sienten obligados a tener que controlar todo, todo controlan, tienen que controlar todo. Este, Esto se parece como si viviéramos en un gobierno totalitario. Y te soy honesto, ni cuando estaban los militares había tanto control como ahora, ¿no? El control. Y vos no podés salir a la calle si no tenés la autorización, ¿no? Se pensó también mm, de que probablemente los que vivieron la experiencia de tener el coronavirus y salieron a flote, darle como un certificado, como que goza de inmunidad, ¿no? Entonces van a estar los que gozan de inmunidad y los otros que no. Inmunidad me refiero con respecto a la salud, ¿no? Este, entonces, estamos viviendo una cosa muy extraña donde los gobiernos están lo más cerca posible al lado tuyo, si es posible. Ahora están por sacar acá en nuestro país un dispositivo, tiene otro nombre, ¿no? Que se va a usar con el celular, donde eh, que, digamos, es para testear cómo está tu salud, ¿no? Pero ellos van a saber todo de vos. Pueden saberlo tranquilamente. Si ahora mismo, ¿no es cierto?, ellos se interesan en tu vida, ellos pueden averiguar con el celular nada más. Es más, tus movimientos, las conversaciones que tenés, eso vos decís, vos lo borré, sí, lo borraste, pero está guardado en el celular, y si no está en el celular, está en la nube. Es decir, nada se escapa, ¿no? Eh, no sé en qué lugar exactamente, pero la Biblia habla de que vamos a ser juzgados también por nuestras palabras, ¿no? Y las cosas que decimos. Y que todo eso es como que está grabado, ¿no? Ahora estamos hablando del campo espiritual. Pero en lo natural eh, hay un control tremendo. Es necesario, claro, por supuesto. Se justifica, por supuesto, porque es por el bien de todos también, porque tenemos que cuidarnos. Pero
vos fíjate que al armar todo un sistema donde se pueda controlar hasta la, digamos, toda la población mundial, donde pueden saber de cada persona toda su historia y toda su vida, estamos entonces en presencia de un sistema que favorece que venga el anticristo y reine, ¿no es cierto? Y reine y gobierne en un mundo con un sistema así, ¿no? Esto del nuevo orden mundial, claro que se va a establecer un nuevo orden, no te quepa la menor duda. Todo va a cambiar la economía, va a cambiar la política, van a cambiar nuestros hábitos. Y vos imaginate, si encima tenemos que convivir con este señor virus, ¿no? Eh, y bueno, habrá que acostumbrarse, ¿no? Todo nuestro sistema de vida va a tener un cambio muy grande. Vamos a tener que acostumbrarnos al barbijo, vamos a tener que acostumbrarnos al distanciamiento social, vamos a tener que acostumbrarnos, no sé, a ser más higiénicos, ¿no? De lo que somos, ¿no? Esto de lavarnos las manos, no tocarnos la cara, y yo que soy como una ardilla que cada rato me toco la cara. Este, bueno, habrá que acostumbrarse, ¿no? Eh, no dejaremos, yo ya estoy pensando que aun cuando ya nos liberen y podamos tener reuniones en la iglesia, ¿no? Hubo un, ¿cómo se dice?, un trascendido de que iban a permitir que las iglesias católicas hicieran oraciones y también dentro de ese trascendido de que los evangélicos también podían abrir sus iglesias y tener algunas reuniones de poquitas personas y también consejería. Bueno, en algunas provincias ya está habilitado esas cosas, pero acá todavía no. Inclusive algunos creen, porque tienen algunos datos, de que por ahí hasta lo provocan en forma malintencionada para ver si en alguna de las iglesias evangélicas alguno se infecta y se muere y después nos culpan y nos señalan, ¿no? Entonces uno tiene que saber ser sabio en este tiempo, pero también no permitir que se nos avasalle y que podamos tener nuestras libertades para tener nuestro servicio de culto, ¿no? Lo que pasa que el día que se habilite, ya estamos pensando con los pastores, inevitablemente vamos a tener que usar el templo nuevo. Por algo el Señor nos permitió tenerlo, porque hay espacio. Calcular que cada persona va a estar a 2 metros de la otra. Entonces, aunque fuera un lugar que es como para 800 personas, por ahí podemos reunir 80, ¿no? Y gracias a Dios, si eso sucede. Y la otra cosa es que no vamos a dejar de tener una iglesia virtual. También vamos a mantener una iglesia virtual para adaptarnos a los tiempos, ¿no? Tenemos que adaptarnos a estos tiempos. Y a pedido de algunos hermanos que viven muy lejos de acá, muy lejos, y que se unieron con nosotros en este tiempo, están felices de que nosotros vamos a seguir, aun cuando, ponele, Dios quiera que aparezca la vacuna la medicación para curarnos, o el virus se va, qué sé yo, porque también puede pasar eso, y volvamos a abrazarnos y a hacer lo que éramos siempre. Igual vamos a tener la iglesia virtual porque hay un montón de hermanos que quieren seguir con la iglesia virtual a la distancia, ¿no? Y me parece bien. Tal vez Dios nos abrió una puerta sin darnos cuenta y estamos teniendo buenos resultados, gracias a Dios. ¿Resultados de qué? De ganar almas para Jesús, ¿no? De que muchos que se arrepintieron de sus pecados vuelvan a Cristo. Eso es todo muy, muy positivo, ¿no? Pero bueno, este es el tiempo, es el tiempo. Es el tiempo que nos toca vivir. Este, las manifestaciones del anticristo quizás las vamos a poder observar, los vamos a dar cuenta, y luego entraríamos ya en la etapa de la gran tribulación, ¿no? Que eso es no deseable para nadie, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué va a pasar? Y bueno, algunos que por ahí se apartaron del Señor, inclusive apostataron, lo negaron, blasfemaron y se quedaron, bueno,
Y después viene el arrepentimiento, puede ser. Hay una posibilidad de que esas personas arrepentidas puedan salvar su alma. Bueno, eso lo vamos a hablar el jueves que viene. ¿Salvarán su alma? Si vos y yo nos quedamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Porque acordate que va a venir la marca de la bestia, ¿no? La marca del anticristo, el 666. Vamos a ir hablando de todas estas cosas que te estoy mencionando, ¿no? De la bestia que habla en el Apocalipsis, qué significa la bestia, qué es la bestia, y que está relacionada con otras 4 bestias que están en el libro de Daniel, que esas 4 bestias están simbolizando 4 imperios que hubo sobre el mundo y que por el último imperio, que después ya lo vamos a hablar con más detalle, aparece el espíritu del anticristo, ¿no? Más fuerte. Y, y bueno, todas estas cosas interesantes las vamos a hablar el próximo jueves, Dios mediante. Recordad que todas estas cosas no las tenemos que tomar con dogmatismo, como algo que así tiene que ser. No. En la marcha nosotros vamos teniendo luz a través de los acontecimientos, vamos teniendo luz sobre las Sagradas Escrituras, pero es suficiente como para entender la necesidad de que nosotros tengamos comunión con Dios, estemos a cuenta con Él, ¿no es cierto? Podamos revisar nuestras vidas espirituales y también compartir la palabra con aquellos que todavía no la recibieron, inclusive con los que la rechazaron, porque tal vez esta circunstancia que nos toca vivir ahora a más de uno les hace reflexionar y pensar en la posibilidad de la existencia de Dios y de volver a Dios, y algunos que la sabían bien, pero que decían no, ser agnóstico o ser ateo como para pasarla bien, pero ahora más de uno está recapacitando y dice, no, tengo que volver a Dios. Este, no hace mucho una hermana eh, le pidió al esposo, porque el esposo estaba muy arrepentido de su vida, pidió perdón a Dios, se arrepintió, y la hermana la ministró, su esposa, le hizo arrodillar al esposo, le hizo pedir perdón, creo que hasta lo filmó al hermano. Bueno, pero de esto va a abundar ahora. Muchas personas van a venir al conocimiento de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener paz. Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios a vos y a mí nos va a guardar, siempre. Pero tenemos que tener siempre cuidado, ¿no? Cuidado, ser buenos administradores de nuestra salud, de nuestro tiempo, no exponernos, cuidarnos, no tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra, ¿no? Entonces, no podemos, eh, qué sé yo, viste cuando dicen la palabra, comerán cosas mortíferas y no le hará daño, y yo no le puedo decir a Pamela, prepara algo con mucho veneno para rata y me lo voy a comer porque a mí no me va a pasar nada. No, voy a morir peor que una rata. Entonces, no tenemos que tentar a Dios, ¿no? No exponernos, cuidarnos. Yo oro mucho por todos ustedes y, y para que el Señor los guarde, los proteja. También si alguno llega, o yo mismo, si me llego a infectar, que no sea por negligencia, que fuera por accidente, por una cosa que no pueda controlar. Y aún así, si Dios lo permitió, también por algo será. Pero, pero que nosotros nos cuidemos es fundamental, es muy importante. Yo le doy gracias a Dios por la Iglesia Nueva Vida, porque son hermanos y hermanas que, además de ser amorosos y ser personas que yo me doy cuenta que aman a Dios, son personas bendecidas. Ustedes son personas muy bendecidas. Yo escucho de otros colegas, de otros hermanos, de pastores, de que por ahí en algunos casos hay gente que sufre mucho, pero nosotros estamos, a pesar de las circunstancias, somos personas bendecidas. Y yo creo que el Señor va a mostrar su gloria y su poder en nuestras vidas para testimonio, para que el mundo vea y crea, para que el mundo vea y crea, que vea que nosotros, en cierta medida, no somos seres comunes, porque somos seres comunes, por supuesto, no te vayas a tirar del quinto piso como el padre Juan, pero sí somos personas
especiales porque tenemos a Cristo, nada más. Lo especial es Jesús en nosotros y nos hace seres bendecidos, somos seres bendecidos. Más que bendecidos, sos un bendito y una bendita de Dios, ¿no? Eso es lo que sos vos y yo en este mundo. Y somos para traer la esperanza, somos los que traemos la esperanza, porque el Evangelio es un mensaje de esperanza, esperanza para las personas. Entonces, en mi oración, no solo la mía, la de mi esposa y la de todos los pastores nuestros, oramos para que vos seas ese transmisor, esa persona que lleva este mensaje de esperanza, no solo con palabras, sino con la vivencia, con tu propia vida, ¿no? Que podés alcanzar a aquellos que están desesperanzados, perdidos, agobiados, algunos, bueno, tratando de querer arreglar su vida en este tiempo, y vos sos el que podés tomar la mano de esas personas para llevarlo al conocimiento de Jesús. Este es un tiempo especial para eso, ¿no? Es un tiempo especial. Y no tengas miedo, porque el Señor es el que te cuida, el que te guarda, el que te protege. Tampoco el Señor quiere que estemos tristes y angustiados. No, alegrémonos con Él, ¿no? Jesús decía que cuando estas cosas empiecen a acontecer, dice que debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca, como diciendo, pónganse bien, porque esto está mostrando que la redención de Cristo está cerca. Y bueno, no sé, por ahí escuchaba algunas personas también en la televisión, periodistas que decían, por ahí es un sueño, un día me despierto y resulta que era un sueño. Me causó gracia porque yo pensé más de una vez, capaz que estoy soñando y un día me despierto y resulta que era nada más que un sueño. Creo que a todos nos gustaría que fuera un sueño, pero es la realidad, y la realidad tenemos que verla como es. Y no tenerle miedo, no le tengas temor. Mi padre decía siempre, era alemán, pero copió muchas palabras gauchas, porque él, el primer momento que pisó territorio sudamericano, estuvo en un pueblo eh, que se llama Nuevo Berlín, en Uruguay, y, y cuando estuvo ahí, él se unió a un grupo de una pionada, de un puesto de la estancia. Mi papá, como era técnico electricista y no sé, él entendía mucho de máquinas diésel, era un hombre que sabía, era como un mecánico naval, porque en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, él atendía las máquinas de los barcos, ¿no? Y sabía mucho, y a él lo habían contratado. Y él se unía con la peonada, porque le gustaba estar con la peonada. Y entonces aprendió muchas cosas, muchos dichos, ¿no? Y decía él, mira hijo, a mí ni el diablo, decía, lo agarro de la guampa, decía, no la guampa de los cuernos, quería decir, ¿no? Este, y yo digo, está bueno, porque la Biblia te dice que tenés que resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando vengan esos pensamientos, que vos decís, son bien del diablo, que me quieren traer miedo al corazón, que me quieren traer preocupación, tristeza, dolor, reprendelo, porque es un espíritu eso. Reprendelo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y la realidad hay que enfrentarla. No le tengas miedo. Que se le caiga la realidad, todas los fantasmas, y podamos verla tal cual es. Y cuando la vemos tal cual es, se nos va el miedo. Y porque vamos a entrar a reconocer que Cristo está con nosotros y nos da paz, aún en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos en que el hombre se agarra la cabeza, vos y yo vamos a tener paz. Nos vamos a adaptar a la situación y vamos a ser creativos. Dios nos va a dar creatividad y vamos a poder estar en este tiempo de principio de dolores, como diría Jesús, vamos a estar bien porque el Señor nos sostiene. Y vamos a aprovechar para extender el reino de Dios. Este es el tiempo de extender el reino de Dios. Muy bien, yo creo que hasta acá es suficiente. Hay mucho para hablar, todo queda pendiente para la próxima. Y, y vuelvo a decir, hay hermanos que me han dicho, me da miedo escuchar esto, pero quiero escuchar. Bueno, si
¿no? Que no lo hagas para torturarte, no seas masoquista, sino que hacelo con paz, porque el Señor está con nosotros, amén, está con nosotros. Y Él es el nuestro, nos sustenta, Él sustenta nuestra vida, ¿no? Como decía el salmista David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Hasta en lo material, en lo económico, sé que nos va a sostener. Por supuesto que por ahí nuestros ingresos bajaron un montón, pero uno no se tiene que preocupar por eso. Digamos, a ver, no, tampoco no me malinterprete que uno sea un irresponsable. Tenemos que asumir responsabilidades, pero también saber de que Dios es el que nos da la sabiduría para ver cómo nosotros podemos poder vivir en estos tiempos. Si para algunos será sobrevivir, bueno, lo que sea, pero Dios te va a sostener todo lo básico que necesita un ser humano al cristiano, el Señor lo sostiene. ¿No? El Señor lo sostiene. Bueno, un abrazo grandote. Los amo muchísimo. Tomamos un tiempito para saludarnos. Si vos querés decir algunas palabras, va a estar bueno.